Sí, ¿En qué semestre estás? en cuarto, Ah, ok. ¿Y cuándo es procesal de que, o sea, el derecho procesal? ¿En tercero o en cuarto? en tercero. ¿A poco? Sí. No manches. Ya hace un buen. Bueno. Vamos a ver. Bueno, mira, sí conseguí el libro, tipo, estaba en internet. Y te voy a decir como que literal, no, o sea, hasta el mismo libro, mira, déjame comparto pantalla. ¿Sí ves la pantalla? Sí, sí, sí. Ok. O sea, hasta el mismo libro, literal, te dice, o sea, de que los recuadros azules son como que lo más importante y la verdad lo más entendible. Entonces, como quiera, o sea, tipo, voy a leerlo y te voy a tratar de explicar y si no llegas a entender o si me dices, oye, ¿qué es esta palabra o así? De que me dices y si no me la sé, la buscamos, ¿ok? Sí, Bueno, sí, está bien. eh, bueno, la primera parte, pues, o sea, el primer capítulo habla de el litigio y los medios de solución. Y pues aquí en el libro se menciona que la definición tal cual de litigio es el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y la resistencia de otro. La pretensión es cuando una persona va hacia la autoridad, bueno, no autoridad, sino ante un juez y hace valer su derecho para que se cumplan sus obligaciones, ¿sí? O sea, tú vas con el juez y le dices, oye, ¿sabes qué? De que violaron mis derechos y traigo aquí tipo la denuncia, la demanda o pues el amparo de que para que me hagas valer de que mis derechos, ¿sabes? Pero pues aquí como viene y la resistencia de otro sería como, no sé, una denuncia de que tú vas con alguien, o sea, bueno, tú denuncias a alguien, vas ante el juez, por así decirlo, y dices de que yo, como la persona que tiene la pretensión, quiero que me hagas valer mi derecho y cumplas tipo la obligación que tiene, y la resistencia va a ser la persona demandada, ¿sí? Más o menos. Sí, Ok. sí, sí. El conflicto de intereses solo se convierte en litigio cuando una persona formula contra otra una pretensión, es decir, exige la subordinación del interés ajeno al interés propio y frente a esa pretensión la otra parte expresa su resistencia, o sea, se opone a la misma, negando subordinar su interés propio al interés hecho valer mediante la pretensión. Si ante la pretensión de la primera, la segunda no opusiera resistencia, no surgiría litigio. El posible conflicto de interés quedaría resuelto por la sumisión de la persona contra la cual se expresó la pretensión. O sea, aquí hay como un elemento muy importante que para que se haga el litigio es porque tanto la persona tiene que dar su pretensión y la otra lo tiene que resistir. Si la persona se cortó, ¿verdad? Y se quitó Bueno, pero sí me escuchas, ¿verdad? O sea, ya me escuchas. Sí, sí te escucho. Ok, bueno. Como decía, es que se tiene que, o sea, para que haya litigio, forzosamente se tiene que ser la pretensión de una persona y la resistencia de otra. Si una persona no hace la resistencia, no se da el litigio. Punto. Aquí viene más abajito, los elementos del concepto carnelutiano de litigio son la existencia de dos sujetos, que es el que pretende y el otro que resiste, y también un bien jurídico, que puede ser material o inmaterial, respecto al cual versan la pretensión y la resistencia. Un bien jurídico, pues podría ser, bueno, tipo material o inmaterial, pero tipo, supongo que también, no sé, en materia penal, de que el bien jurídico tutelado, que es, no sé,
la integridad física, lesiones, ¿sabes? De que puede ser así, que eso es inmaterial o material, ya sea de que, no sé, un daño de que por un carro o cosas así, ¿sabes? Un robo, cosas así, pienso yo. Bueno, aquí dice un conflicto que surja entre dos empresas que tratan de lograr el predominio en un mercado, mientras no traiga consigo una infracción a las leyes sobre la libre concurrencia o de alguna otra disposición jurídica, no tendrá litigio y por tanto no será susceptible de ser sometido a la decisión de un juzgador. Eso es un ejemplo de un órgano jurisdiccional del Estado, por medio del proceso. En similar situación se encontraría una disputa de carácter meramente científico. Perdón. En cambio, cuando en un conflicto el derecho otorga su tutela en favor de uno de los intereses en pugna, se puede hablar propiamente de litigio. Para seguir los dos ejemplos que hemos mencionado, podemos señalar que cuando la competencia entre dos empresas por un mercado tenga como consecuencia una infracción a las leyes relativas a la libre concurrencia o alguna otra disposición jurídica, o cuando en el debate científico se profieran insultos, amenazas o alguna otra violación, el ordenamiento jurídico, el conflicto de intereses adquirirá el carácter de un verdadero litigio, por lo que los interesados podrán someterlo al conocimiento y resolución de la autoridad competente. Entonces, básicamente, pues dice lo que ya te dije, de que una persona es la pretensión y la otra la resistencia para que se dé el litigio, ¿sí? Y que la autoridad competente, o sea, el juez en este caso, la resuelva. Estos ya son como que más ejemplos de eso, entonces, bueno, perdón, más conceptos, pero el bueno siempre es el de azul. Le voy a seguir. El siguiente punto es la autotutela. Y esta se llama la autotutela o autodefensa, que consiste en la imposición de la pretensión propia en perjuicio del interés ajeno. Es, como dice Alcalá Zamora, un medio de solución egoísta, en contraposición a la autocomposición, que implica la renuncia a la pretensión propia o a la aceptación de la contraria, que la califica de altruista. Aquí otra cosita de que dice, lo que distingue a la autotutela son dos notas. En primer lugar, la ausencia de un tercero ajeno a las partes y en segundo término, la imposición de la decisión por una de ellas a las otras. Y pues aquí tipo como ejemplo, que en el artículo 17 de la Constitución marca, no sé si te acuerdes, o bueno, prohíbe la autotutela o la autodefensa, pero en contrapartida reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional. Autotutela es que, bueno, pues yo lo entiendo más que nada como que tú no puedes defenderte por ti mismo, perdón, de que ocupas que alguien, tipo un representante, de que lo haga, ¿sí? Y aquí viene un ejemplo. Dice, si el propietario de una casa que ha entregado un arrendamiento a otra persona ante la falta de pago de las rentas convenidas desaloja por sí mismo al inquilino en forma violenta o furtiva o empleando amenaza o en engaño, incurrirá en el delito de despojo previsto en el artículo 395, fracción 2 del Código Penal. Entonces, como te digo, de que tú no puedes hacer las cosas bueno, autotutela es que tú hagas las cosas por ti mismo, pero no se deberían de hacer, porque si no se lleva como que a un delito, puede ser ya sea por denuncia o por demanda o así. O sea, no son acciones lícitas, no son acciones buenas. También tenía, no, bien. Y bueno, es todo lo demás, es como que más o menos. Voy a ver dónde más. Aquí. La autocomposición, al igual que la autotutela, es un medio de solución parcial porque proviene de una o de ambas partes en conflicto. La autocomposición es unilateral cuando es obra de una de las partes y bilateral cuando tiene su origen en ambas partes. Pero a diferencia de la autodefensa, la autocomposición no consiste en imposición de la pretensión propia en perjuicio del interés ajeno, sino por el contrario, en la renuncia a la propia pretensión o en la sumación a la de la contraparte.
O sea, que la autocomposición, a lo que yo entiendo, es cuando una persona de que dice, no, ya no quiero, ¿sabes? O sea, que dice, no, pues ya no quiero, o sea, ejercer mi derecho, mi acción, por así decirlo, porque la acción es, creo que es un derecho. Entonces, eso es básicamente, porque aquí dice la renuncia a la propia pretensión, y pues la pretensión es que tú vas ante el juez y dices de que, ayúdame a hacer valer mi derecho y a cumplir mis obligaciones. O a la sumación a la contraparte, o sea, como que darle la razón a la otra parte. Vamos a ver. Mira, aquí viene de que... Sí, que... Esto. Las especies de la autocomposición son el desistimiento, el perdón del ofendido, el allanamiento y la transacción. Las tres primeras, que es el desistimiento, el perdón del ofendido y el allanamiento, tienen carácter unilateral, y la transacción es bilateral, o sea, por ambas partes. Entonces, la primera, el desistimiento, es, al decir de Alcalá Zamora, la renuncia a la pretensión litigiosa deducida por la parte atacante, y en caso de haber promovido ya el proceso, la renuncia a la pretensión formulada por el actor en su demanda o por el demandado en su reconvención. Eso es prácticamente de que la persona dice, ya no quiero, renuncio. O sea, bueno, no renuncio, pero sí es como que, pues ya no quiero. O sea, de que, punto, desiste, o sea, se sale, por así decirlo, del proceso. Así como el actor expresa su pretensión o reclamación en el acto por el cual inicia el proceso, es decir, la demanda. Así empieza todo lo demás. Bueno, y aquí ya viene de que la contestación, cuando es o sea, la contraparte contesta, y luego también viene la reconvención, que es cuando la primera parte, o sea, tipo, tú como demandante, de que haces la demanda, ¿verdad? Y luego, la parte que tú, o la persona que tú demandaste la contesta, se llama contestación, y luego a la contestación bueno, ¿cómo te explico? A su contestación tú le vas a contestar y eso se llama reconvención. Y la contestación de tu contestación se llama contrademanda o contrapretensión. ¿Sí? Más o menos. Eso está medio... Eso lo vas a ver como quiera más adelante. O sea, no es... Sí es importante, pero como quiera de que... No sé, ¿ya viste derecho procesal civil? No, ¿verdad? No, todavía no. Bueno. Yo creo que a partir, sí, según yo ya de quinto, no has visto ninguna materia de derecho procesal, ¿verdad? No, Bueno, ya en quinto es cuando vas a ver todo, o sea, vas a empezar a ver todas las materias procesales, literal. Vas a empezar con derecho civil y luego te vas a derecho penal, derecho mercantil, o sea, todas procesales. Ahorita, tipo, yo estoy en séptimo y estoy viendo derecho procesal laboral y derecho procesal constitucional. O sea, y prácticamente es lo mismo, porque pues de aquí emana todo, ¿verdad? Así como te estoy explicando ahorita, lo vas a ver de que con las otras materias. Pero bueno, aquí el artículo 34 del código, no sé cuál es este código. A ver, CPCDF. Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, o sea, bueno, el de México. Viene dos tipos de desistimiento, que es el desistimiento de la acción o de la pretensión, el cual corresponde al desistimiento descrito en los dos párrafos anteriores, pues extingue la acción aún sin consentirlo el demandado. Por ello, este tipo de desistimiento proporciona una solución definitiva al litigio, ya que la parte actora no podrá ejercer de nuevo la acción desistida. Y la segunda es el desistimiento de la demanda o de la instancia, que solo es una renuncia a los actos de proceso, por lo que deja salvo la acción intentada.
la cual podrá ser ejercida de nueva cuenta en un proceso posterior. Bueno, no sé, la verdad, no es que no lo entienda bien, pero el desistimiento de la acción, no sé si sepas qué es, pero es como el derecho, es de la pretensión, básicamente, la acción y la pretensión es básicamente lo mismo, que es cuando tú tienes el derecho de hacer valer tus derechos, por así decirlo, ¿sabes? Y que el juez o una persona competente cumpla sus obligaciones. Entonces, si tú desistes de la acción, una vez que tú desistes de la acción, ya no puedes volver a hacer la acción de que, ya no quiero, bye. Y luego de que, no, pues a la semana, no, ¿sabes qué? Siempre sí, no. O sea, ya dijiste que no, punto. Y el desistimiento de la demanda o de la instancia es cuando tú dices, ¿sabes qué? De que vamos a dejarla en pausa, de que la demanda, ¿sabes? O sea, no es si vas a quitar desde el principio, que es la acción, sino solo la demanda, que es pues el documento, sacas. A ver, vamos a ver qué más hay. Ok. La segunda es el perdón del ofendido. Y este es semejante al desistimiento de la acción por sus efectos sobre el contenido del proceso, o sea, el litigio, y sobre el proceso mismo. Es la institución conocida como perdón del ofendido en los delitos que se persiguen por querella. En derecho procesal penal se distingue entre los delitos que pueden ser perseguidos mediante denuncia y de aquellos que pueden ser perseguidos por querella. La denuncia es el acto por medio del cual cualquier persona haya o no resentido los efectos del delito, hace del conocimiento del Ministerio Público la comisión de hechos que pueden llegar a tipificar o configurar un delito. Y la función del denunciante se limita a dar parte a la autoridad investigadora de la comisión de tales hechos. Pero una vez presentada la denuncia, será dicha autoridad la encargada de cumplir de oficio sus funciones de averiguar y, en caso, ejercer la acción penal, sin que la voluntad del denunciante tenga legalmente relevancia alguna para suspender ni para poner término al procedimiento de averiguación previa iniciado o al proceso penal promovido. Y la querella, al igual que la denuncia, también consiste en hacer del conocimiento del Ministerio Público la comisión de hechos que pueden llegar a constituir algún delito. Pero a diferencia de la denuncia, la querella solo puede ser presentada por la persona afectada por el delito, o sea, el ofendido. En esos delitos se considera que debe prevalecer el interés del ofendido, por lo que solo se debe proceder contra el probable responsable cuando lo solicite el propio ofendido. O sea, la denuncia la puede hacer cualquier persona. Un ejemplo, X. Tú estás en tu casa, típico, o sea, lo que está pasando ahorita mucho, de que estás en tu casa, dormido, y un vecino tiene la música súper fuerte, y tú dices, pues es una denuncia. Marcas, o sea, eres una persona ajena a tus vecinos, marcas de que, quiero hacer una denuncia, de que porque está demasiado fuerte el volumen y quiero que le bajen y así. Y ya es cuando el Ministerio Público, bueno, la policía, se entera, ¿sabes? O en sí de que vas y dices de que, no sé cómo te digo, es que hay ciertos delitos que son por denuncia y otros por querella. La verdad no me acuerdo bien cuáles son, pero otro ejemplo, para que quede más claro, es, no sé de qué, me rayaron el carro y tú vas y presentas una denuncia ante esa persona de que, oye, mira, de que me rayaron el carro, de que no, hombre, no manches, de que cómo y así. Y así como tú lo puedes hacer, lo puede hacer tu mamá, tu hermano, un amigo, una amiga, tu papá, así, ¿sabes? Pero la querella es cuando tú lo tienes que hacer porque te afectó directamente a ti. Y el ejemplo más claro es el de violación. O sea, no puedes decir de que, mira, yo voy a hacer una querella porque violaron a esta chava. No, o sea, ella lo tiene que hacer sí o sí para que se haga valer. ¿Sí? Más o menos. Sí, Mira, aquí viene. Eh, de que se persiguen igualmente por querella, con independencia, delitos de robo de uso, abuso de confianza, fraude, despojo y daño en propiedad ajena, como delitos de hostigamiento sexual, estupro y violación.
cuando se ha cometido contra la esposa o la concubina. Asimismo, se percibe de querella el delito de peligro de contagio. Ok, y a diferencia ay, aquí quiero ver si viene de que un ejemplo, pero no, pues no sé, no viene. Bueno, el siguiente punto es el allanamiento. Y en el derecho procesal, la palabra allanamiento designa la actitud autocompositiva propia de la parte demandada. Consiste en aceptar o en someterse a la pretensión de la parte actora, de la parte atacante. Cuando el demandado se allana o se somete a la pretensión de la otra parte, no pone ninguna resistencia frente a aquella, por lo que no llega a manifestarse realmente un litigio. Por esta razón, cuando el demandado se allana en el proceso, se suprimen las etapas de prueba y de alegatos. Y aunque el juzgador cita para sentencia y pronuncia una resolución a la que denomina formalmente como sentencia, esta no tiene realmente tal carácter, pues no es una decisión sobre el litigio, que no llegó a siquiera manifestarse, sino que es simplemente una resolución que aprueba el allanamiento del demandado. Allanamiento del demandado, a lo que yo veo es cuando la persona que demandaron no quiere, ay, de que no quiere, vamos a ver. Allanamiento, allanarse, vamos a ver. Conformarse o aceptar una cosa aunque no esté completamente de acuerdo con ella. Oh. Ya entendí. No, lo que te había dicho no es. Es cuando el demandado dice, ¿sabes qué? Sí fui. Punto. No como, bueno, en los procesos se llevan a cabo para ver quién es el que tipo tiene la culpa, de que se enseñen las pruebas, a ver si es cierto, a ver si no es cierto, pues típico de que todos son inocentes hasta que se declare lo contrario. Y pues aquí es cuando el demandado dice, ¿sabes qué? Sí fui. Y se evita todo ese proceso de que hay, que el desahogo de pruebas, que andas de que preguntando y así. Y es cuando el juez ya dice, ah, ok, ya dijiste que sí, y le da una sentencia. O sea, se cuenta que por haber dicho que sí, hasta le reducen la sentencia, ¿sabes? De que, ah, pues mira, aceptó. En vez de ponerle 5 años, le voy a dar 4. Así, ¿sabes? La transacción, no me acuerdo si ese es el último punto, la transacción. Es de acuerdo con el artículo 2944 del Código Civil del Distrito Federal, es un contrato por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura. La transacción es un medio autocompositivo bilateral porque a través de ella las dos partes solucionan el litigio renunciando parcialmente a su respectiva pretensión y resistencia. Desde el punto de vista de la justicia de la solución, la transacción debe implicar una renuncia o concesión equilibrada y razonable de cada parte. A lo que yo entiendo es que la transacción es cuando las dos personas, cuando las dos personas de que dicen, no, ya, de que aquí quedó, bye. Vamos a ver qué dice aquí. Bueno, es que aquí dice, la transacción, al igual que el desistimiento y el allanamiento, es un acto de disposición de derechos, o al menos de pretensiones, que solo puede recaer sobre derechos renunciables. Mira, aquí dice, no pueden ser objeto de transacción, entre otras, las siguientes cuestiones. A, el estado civil de las personas. B, la validez del matrimonio. C, el delito. D, el derecho de recibir alimentos. Y E, los derechos que deriven de una sucesión futura o de un testamento antes de ser visto. Bueno, más o menos. Más o menos. Según yo, esto es cuando las personas ya no quieren. O sea, como que dicen, no, ya, bye. De que, pero las dos partes, ¿sabes? No una, sino las dos. Por eso es bilateral, porque las dos de que dicen, no, ¿sabes qué? Hasta aquí quedó. Gracias, fue un gusto, pero adiós. ¿Sí?
Más o menos. Bueno, sí. El siguiente tema es heterocomposición. Y la heterocomposición es la solución al conflicto. Bueno, perdón. En la heterocomposición, la solución al conflicto es calificada de imparcial porque no va a ser dada por las partes, sino por un tercero ajeno al litigio, un tercero sin interés propio en la controversia. Esto es cuando, mira, la heterocomposición es, déjame junto mis ideas, no, sino cuando o sea, la resolución o bueno, el fin del conflicto no la hacen simplemente las dos partes, sino pues que está un tercero que les ayuda, que les orienta. Por eso está la mediación. La mediación es parte de los MASC, que son los métodos alternos de solución de conflictos. Es el principal. Aquí dice, la función de ese tercero puede limitarse a proporcionar la comunicación, la negociación entre las partes, para tratar de que ellas mismas lleguen a un acuerdo que resuelva el conflicto. En este caso, el tercero será simplemente un mediador, que al hacer posible las condiciones para que las partes intercambien sus puntos de vista sobre el litigio y al invitarlas para que lleguen a un acuerdo, hace la propia solución. Y en la función que desempeña ese tercero se le denomina mediación. En pocas palabras, la mediación es cuando un tercero, que es el mediador, los orienta, los ayuda. O sea, el mediador solo hace preguntas, no puede decir de que al final, no, pues yo creo que lo correcto sería, no. O sea, él solo dice, ¿y tú qué opinas? ¿Y tú qué harías? ¿Y por qué te sientes así? ¿Y si hubiera sido diferente, qué harías? Y las mismas partes son las que van a dar la solución del conflicto, ¿sabes? La mediación se puede, o sea, se hace como, bueno, son los MASC, pero si se llega a una mediación bien y las partes se ponen de acuerdo en estos tipos de heterocomposición, ya no se hace el proceso, ya no se hace el juicio, sacas. Es como un acuerdo antes a todo eso. Bueno, acuerdo, por así decirlo. ¿Sí se entendió lo que es la mediación? Sí, ¿Sí? Bueno. La Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal define la mediación como el procedimiento voluntario por el cual dos o más personas involucradas en una controversia, a las cuales se les denomina mediados, buscan y construyen una solución satisfactoria a la misma, con la asistencia de un tercero imparcial denominado mediador. Imparcial es que está en medio, o sea, no puede decidirse en ninguna parte y él callado, chitón, nada más haciendo preguntas, pero no puede decir o no puede aconsejar algo. En cambio, está la conciliación, que en esta hipótesis el tercero asume el papel de conciliador y a su función se le denomina conciliación. El conciliador no se limita a mediar entre las partes, sino que les debe sugerir fórmulas específicas para que puedan llegar a un convenio entre ellas. Para que el conciliador pueda desempeñar eficientemente su función, es indispensable que conozca la controversia de que se trate, a fin de que esté en condiciones de proponer alternativas razonables y equitativas de solución. Este tipo, el conciliador, es decir, da tipo ideas de que no, pues a lo mejor podrían hacer esto o podrían ir acá o así, ¿sabes? Da ideas, propone, pero las partes son las que deciden. Entonces el conciliador les da tres tipos de soluciones y las partes dicen, ah, ¿sabes qué? Me gustó la segunda. No, sí, pues la segunda va a ser. Y así se queda. Pero la función del conciliador se limita a proponer posibles soluciones cuya adopción queda sujeta en todo caso a la voluntad de las partes. Estas pueden aceptar o rechazar las propuestas del conciliador. Por ello, en la conciliación, al igual que en la mediación, la solución del litigio depende finalmente de la voluntad de las partes. Todos estos, que la mediación, la conciliación y ahorita vamos a hablar del arbitraje, son, o sea, tiene que ser voluntario, nadie te puede obligar. Y si una persona en cualquier momento dice, ya no quiero esto, mejor vámonos al juicio, se van al juicio. O sea, esto es voluntario, es por si quieren. ¿Sí? El siguiente es el ombudsman, que la verdad este no lo entendí muy bien, pero pues aquí dice que el tercero ajeno a la controversia también puede asumir el papel de lo que en derecho comparado se conoce como ombudsman. La verdad es que esto no lo entendí bien, vamos a buscarlo.
Defensor del pueblo. Prácticamente. El ombudsman es una institución que protege a las personas contra los abusos o actos arbitrarios de la administración pública que pueden afectar sus derechos y garantías fundamentales. Pues prácticamente. Supongo que un ejemplo sería, no sé, ¿qué quieres? El DIF podría ser un ombudsman, por así decirlo, porque protege los derechos de los niños y los refugia y así, supongo, y es público, de administración pública. Supongo que debe ser un ejemplo, la verdad, no sé, no me hagan mucho caso. Y el arbitraje, que además de esos tres papeles, el tercero ajeno a la controversia puede tener una función de mayor relieve en la solución del litigio, como ocurre en el arbitraje. En esta especie de la heterocomposición, el tercero, al que se le denomina árbitro, no se limita a proponer la solución de las partes, sino que va a disponer dicha solución a través de una resolución obligatoria para las partes, a las que se le conoce como laudo. Sin embargo, para que el arbitraje pueda funcionar, es necesario que previamente las partes hayan aceptado de común acuerdo someterse a este medio de solución. Y pues lo que tiene este diferente a los otros dos, o sea, tipo la mediación y la conciliación, es que aquí el árbitro de que dice, la solución va a ser esta, y punto, se acabó. O sea, las partes tienen que hacer esa solución, ¿sabes? La primera, el mediador solo orienta, de que hace preguntas básicamente. El conciliador propone soluciones y ya saben de que las partes si la rechazan o la aceptan. Y el arbitraje es que te da la solución en sí, de que, ok, ya vino todo el problema y así la solución va a ser esta. Y ya, se acabó. Eso está, la verdad, está muy facilito según yo, o será porque ya lo vi 1000 veces también en todas las demás materias, pero ¿te queda alguna duda de eso? Más o menos. No, Ok. El siguiente punto es el proceso. Cuando ese tercero ajeno que decide el conflicto es un órgano jurisdiccional del Estado, un juzgador, con facultades no solo para emitir una resolución obligatoria para las partes, sino también para imponerla por sí mismo en forma coactiva, estaremos frente al proceso. O sea, cuando el juez, que es el juzgador, impone una sentencia prácticamente. Dice Eduardo J. Couture que el proceso desde el punto de vista de las soluciones al litigio es el medio idóneo para dirimir imparcialmente por actos de juicio de la autoridad un conflicto de intereses con relevancia jurídica. El proceso es la solución heterocompositiva, es decir, la solución imparcial a cargo de un órgano de autoridad del Estado, el juzgador que interviene a instancia de una de las partes y cuya autoridad deriva del imperio del propio Estado y de la fuerza de la ley. Para que intervenga el órgano jurisdiccional del Estado, no es necesario que las partes hayan acordado previamente someterse a este órgano de Estado. No es requisito un acuerdo previo, ni obviamente posterior de las partes. Al igual que el arbitraje, en el proceso hay un litigio, pero en el segundo, a diferencia del primero, no se requiere que haya acuerdo entre las partes para someter sus diferencias a este medio de solución. O sea, proceso prácticamente es cuando el juez te da la sentencia, te da la resolución. Es cuando es todo el proceso de que, sí, o sea, que se presentan de que las pruebas, el desahogo, la contestación, la contracontestación, creo que así se dice, es todo eso. Y como que dice de que el arbitraje no es un proceso en sí, o sea, no es un juicio. El arbitraje es punto y aparte. Es como se podrá dar antes y en el arbitraje, pues las dos partes tienen que estar de acuerdo de que sí está bien, vamos a hacer esto. Y en el proceso con que una persona haya presentado su demanda o su denuncia, con eso se tiene para empezar todo. Ahí va. De esto no, la verdad no vi mucho. Y bueno, aquí se acaba el capítulo 1, que aquí viene de que el litigio, el concepto, los elementos y su función procesal. El segundo son los medios de solución al litigio, que es la autotutela, la autocomposición, la heterocomposición
Y la tercera es la autotutela. ¿Por qué viene tan así? Que es la respuesta a un ataque precedente, que es la legítima defensa individual o la guerra en legítima defensa. La segunda es el ejercicio directo de un derecho subjetivo, que puede ser el estado de necesidad, ejercicio de un derecho, derecho de retención, persecución de abejas, corte de armas, caza de animales ajenos, despido y pacto comisorio. El ejercicio de facultades de mando es avería gruesa o común, cumplimiento de un deber y obediencia jerárquica. El ejercicio de una potestad es la facultad disciplinaria, potestad sancionaria y facultad económico-coactiva. En el combate es el duelo, la guerra. El 6 es el medio de presión o coacción y es la huelga, el paro o cláusula de exclusión. Esto qué raro. O sea, no sé, según yo, al menos que venga aquí, pero no creo, no sé dónde salió todo eso. Pero bueno, desconozco. ¿Hasta aquí alguna duda más o menos te quedó claro? O dices de que no estoy entendiendo nada. No, sí, 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 Ok. Bueno, ahora sí vamos a empezar ya con el derecho procesal en sí, o sea, como que las definiciones de qué es y así. Y primero viene el derecho sustantivo y derecho instrumental. El ordenamiento jurídico contiene, por un lado, normas que establecen derechos y obligaciones. El ordenamiento jurídico son los códigos, las leyes. Que establecen derechos y obligaciones, facultades y deberes para las personas y que prevén normalmente las sanciones que deben aplicarse a aquellas cuando incurran en cumplimiento. Al conjunto de esas normas jurídicas se le suele denominar derecho sustantivo o material. O sea, prácticamente a los códigos, a las leyes, a los tipos de reglamentos se les dice derecho sustantivo porque es el conjunto de todas las leyes, todas las normas que están establecidas en él. Porque también, o sea, aparte de decirte de que, no, pues tal delito es este, te dice de que, si se comete el delito de violación se va a sancionar con tantos. Por eso de que aquí vienen las sanciones y todo eso. Todo eso es el derecho sustantivo. De que, por ejemplo, cuáles son los derechos y las obligaciones de las partes en un contrato de compraventa, en un contrato de arrendamiento o en contratos o actos jurídicos. Más o menos. Y en otro es instrumental. Bueno, aquí dice, al lado de las normas de derecho sustantivo o material, el ordenamiento jurídico también contiene normas de derecho instrumental, formal, o adjetivo, que son aquellas que prescriben las condiciones y los procedimientos para la creación y aplicación de las primeras, así como la integración y competencia de los órganos del Estado que deben intervenir en tales procedimientos. Entonces, el derecho instrumental es la manera en la que se van a llevar a cabo de que las normas, ¿sabes? O cómo se van a penar, o cómo, tipo, sí, penar, sancionar, cómo, tipo, no sé, viene en el derecho, perdón, en la Ley Federal de Trabajo viene de que cómo presentar una demanda. Eso es el derecho instrumental, ¿sabes? Te dice el proceso de cómo se va a hacer cierta cosa. O en el Código Penal te viene de que, no, pues se va a penar de que de tal manera, de que con tantos años de prisión o con, ¿cómo es cuando pagas? Tipo, no me acuerdo. Creo que en derecho laboral es costas, también en derecho civil, pero no me acuerdo cómo es en derecho penal, que pagas de que, como multa, por así decirlo, de que vas pagando cierto tiempo. En ese sentido, Kelsen afirma que existen dos especies de normas generales que se encuentran siempre implicadas en la aplicación del derecho por un órgano. La primera son las formales, que determinan la creación de tal órgano y el procedimiento que el mismo debe seguir, y la segunda son las materiales, que señalan el contenido del acto judicial o administrativo de dicho órgano. ¿Sí? Más o menos. ¿Te quedó claro la diferencia entre esas dos?
Sí, más o menos. ¿Sí? Mira, sí. Sí, ¿Sí? ¿O quieres que lo explique rápido así de que para ver si sí? sí, Sí, sí que. sí. ¿Me lo podrías explicar otra vez, por favor? Sí. Mira, el derecho sustantivo. No, el otro derecho, el derecho instrumental. Ah, el instrumental. Ok, el derecho instrumental es más que, o sea, es la manera, o bueno, viene, a ver cómo te explico. No sé, el derecho instrumental es cuando vienen en las leyes cómo se va a llevar a cabo algo. O sea, por así decirlo, es literal el procedimiento, es el proceso de cómo se va a llevar a cabo algo. ¿Sacas? Como el ejemplo que te di de que en materia laboral, en el artículo X 500 te dice, la presentación de la demanda será de tal manera. Y te dice de que cómo se, o sea, cómo se va a presentar la demanda ante un juez y luego, no sé, te viene de que el juicio, el proceso del juicio de la demanda es, y te viene que cómo empieza, de que le sigue, cómo termina. Todo eso es el derecho instrumental, que te explica la manera de cómo hacer las cosas, ¿sabes? Más o menos te quedó un poquito más claro, Sí, sí. ¿sí? Ah, sí, ya entendí. Sí. Ah, ok. Muy bien. El que sigue, bueno, aquí tengo marcado de que los principios generales del derecho, como es evidente, no son la ley, sino son aquellas normas fundamentales o esenciales que se encuentran en forma explícita o implícita dentro del ordenamiento jurídico, las cuales tienen una triple función, que es directiva en cuanto inspiran y orientan el conjunto del ordenamiento jurídico, es interpretativa en tanto señalan los criterios para la interpretación de las leyes, e integradora en la medida en que expresan reglas que permiten suplir las omisiones de la ley. Entonces, directiva es como que tal cual lo que dice la ley, ¿sabes? O sea, el texto. Básicamente, directiva es el texto. Interpretativa es cómo tú interpretas ese texto que está establecido en las leyes. Y, perdón, e integradora es como, ay, ¿cómo se dice? Las jurisprudencias, por así decirlo. De que, ah, mira, hay un laudo ahí de que no está bien escrito y lo puedo llevar de ese lado. O cómo se puede hacer, de que ahí están las integradoras que te ayudan a suplir las omisiones de la ley. ¿Sí? Más o menos. Y ese es el derecho Sí, procesal, sí. ¿sí? De que ya tal cual, con la expresión de derecho procesal en su sentido objetivo. El sentido objetivo es como que prácticamente lo que dice, o sea, el texto como la directiva, es lo mismo, o sea, el objetivo. Se suele designar al conjunto de normas y principios jurídicos que regulan tanto el proceso jurisdiccional como la integración y competencia de los órganos del Estado que intervienen en el mismo. O sea, que hacen si el derecho procesal checa el proceso jurisdiccional de todas las materias y si los jueces tienen competencia o no, ¿sabes? Y, o sea, tipo, sí, los jueces de los órganos. Todas estas normas y principios son calificados como procesales porque el objeto primordial de su regulación es, de manera directa o indirecta, el proceso jurisdiccional. No obstante, sin dejar de reconocer el carácter procesal de todas esas normas, esas se pueden clasificar de acuerdo con el objeto inmediato de su regulación en dos especies. La primera son las normas procesales en sentido estricto, que son aquellas que determinan las condiciones para la constitución, el desarrollo y la terminación del proceso. Y las normas orgánicas, que son las que establecen la integración y competencia de los órganos del Estado que intervienen en el proceso jurisdiccional. Bueno, pues aquí normas procesales, condiciones para la constitución. O sea, en las normas procesales es cuando te dice de que cómo se va a llevar, de que el proceso, por así decirlo. Y las orgánicas es
cómo lo va a calificar o sea, el juez o los órganos competentes del Estado, ¿sí? Aquí viene, entre las características que suelen atribuir al derecho procesal en cuanto a conjunto de normas, podemos destacar las siguientes. La primera es, en primer término, todo el derecho procesal, con independencia de la naturaleza pública, social o privada del derecho sustantivo que aplique, pertenece al derecho público, en cuanto regula el ejercicio de una función del Estado, como es la jurisdiccional, a través del proceso. Eso quiere decir que no importa si derecho civil, que es privado, con que sea derecho procesal civil, ya lo hace, se puede decir público, porque el derecho procesal en sí es público. ¿Por qué? Porque tiene relación con el Estado, o sea, con los jueces, ¿sabes? El siguiente, por otro lado, como consecuencia de la ubicación del derecho procesal dentro del derecho instrumental, el primero tiene un carácter instrumental respecto del derecho sustantivo. El derecho instrumental es, sí, pues como te dije, como lleva a cabo o sea, perdón, el proceso, pues por eso se dice que es derecho instrumental, pero tiene un carácter instrumental, porque te está diciendo de que cómo se van a llevar a cabo las cosas. Un ejemplo es, tiene carácter instrumental, que es la ley, ¿cómo te explico? Bueno, X. El derecho, ponle sustantivo, es el código, ¿cómo se llama? Código penal del Estado de Nuevo León. Punto. Te viene cuáles son los delitos y las sanciones. Bye. Y como derecho instrumental se puede decir que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es cuando te viene de que cómo se va a llevar a cabo el proceso, de que cómo se van a llevar a cabo las sanciones, de que cada delito, o sea, está más tipo, un poquito más desglosado, ¿sí? Más o menos todo esto, la verdad, eso se me hace más X. La tercera es, las dos características que hemos señalado, pertenencia al derecho público e instrumentalidad, corresponden al derecho procesal entendido en sentido objetivo como conjunto de normas. Lo que vamos a enunciar en este punto concierne también al derecho procesal, pero ya no como conjunto de normas, sino como ciencia o disciplina que estudia este conjunto de normas. O sea, el derecho objetivo, como dice aquí, es el conjunto de normas, o sea, es el texto, sacas. Por eso, eso, o sea, esto es la verdad X, porque no sé cómo explicártelo, pero en sí dice que el derecho instrumental y como perdón, como es derecho público y derecho instrumental se juntan, ¿sabes? Eso es lo que básicamente dice esto, que no tiene mucho show, o sea, eso X. Vamos a ver si hay un cuarto. Ay, ¿qué están definiendo aquí? Bueno, esta no. Esta no. Mm, ¿Cuándo presentas? El viernes, ¿verdad? Y el viernes. Mi Dios. Bueno, ¿vienes por parte de la maestra Elia o tú solicitaste la tutoría? No vengo por parte de la maestra Elia. Ah, ok. Y te dijo que tienen que ser 3 también, de que 3 asesorías. ¿Cómo? Que, Ah, ok. ¿mande? No, Ay, como que se está cortando un poquito. Pero te preguntaba si ella también te dijo de que no, tienen que ser 3 tutorías o con las que tú quieras. no me dijo nada, nada Ah, más no quién tocaba de tutorías y ya, de quién, y quién necesitaba y todo. ok. No, pues está bien. Bueno, mira, o sea, por la hora que ya casi completamos la hora, no sé si sabíamos alcanzar. No sé si quieras de quedarle ahorita a las 9:30 o hasta las 10. Tú me dices. Ah, se cortó, vuélveme a decir. Ah,
que, o sea, tipo, no vamos a completar obviamente de que todo, porque ya van a ser las 9:30, o sea, prácticamente ya se va a acabar la hora, pero te quería decir, no sé si quieres darle hasta las 9:30 o hasta las 10, o sea, que sea como 1 hora y media. No sé si vayas a querer otra asesoría. Pues como, no sé, cómo te parezca mejor. Mira, lo que podríamos hacer es tipo, ahorita a las, no sé, 9:40 se termina la clase. Y una amiga me pasó unas guías, mira, te las voy a enseñar. O sea, mi amiga es externa en la uni, pero ella tiene tipo guías. Entonces, te las voy a pasar porque pues vas a presentar un examen de que importante, no sé, de que las cuartas. Entonces, para que no solo de que, ay, esta morra nada me leyó el libro, pues no, bye. Entonces, te voy a dar estas guías. Y si quieres, mañana nos juntamos a las 9, sacas, de que igual, sí, de que a las 9 y ya de que ya me vas un poquito más rápido, ¿sabes? De que para ahora sí irme de que por los puntos más importantes sacas. No sé qué dices tú. O sea, como un Sí, poquito más está general. perfecto. Y tú como quiera, pues ya vas a tener la guía y ya vas a tener también una idea más o menos. Y sirve que te ayudan para estudiar. Mira, es esta guía y luego aquí hay otra que pues esa está, pues están larguitas, o sea, es de que 15 páginas y esta nada más creo que es una clase en sí. O sea, las notas de una clase. Entonces, si quieres, ahorita le damos hasta las 9:40 y después te paso las guías, ¿sí? Sí, está bien. Bueno, el siguiente punto es, ay no, es la teoría general del proceso. Y la teoría general del proceso es la parte general de la ciencia del derecho procesal que se ocupa del estudio de los conceptos, principios e instituciones que son comunes a las diversas disciplinas procesales especiales. O sea, que es el estudio prácticamente de todo lo que tiene que ver con el derecho procesal. El contenido de la teoría general del proceso está constituido por el conjunto de conceptos, principios, ay, pues prácticamente lo mismo que dice aquí. Sí, prácticamente. Bueno, total. La teoría general del proceso es el estudio de todo lo que tiene que ver con el derecho procesal, en pocas palabras. Vamos a ver si aquí hay algo más. Aquí. Y luego el siguiente punto es la parte especial del derecho procesal. Esta parte especial comprende las diversas disciplinas o ramas de la ciencia del derecho procesal que se ocupan de manera específica del estudio de las normas que regulan cada proceso en particular. La parte especial es el complemento necesario de la parte general de la ciencia del derecho procesal, es decir, de la teoría general del proceso. Esta última analiza solo los conceptos, principios e instituciones comunes de las diversas disciplinas procesales. Por su propio carácter general, no puede examinar las características, los principios y las modalidades propias de cada uno de los procesos en particular. Las normas que regulan estos, con sus características y modalidades, son el objeto de estudio precisamente de cada una de las disciplinas procesales especiales. Eh, bueno, y luego aquí hay como que, espérame, quiero ver si hay algo más aquí. No, es que prácticamente dice esto. No, pues todo es X. Mira, aquí viene. Así, por ejemplo, o sea, ¿qué dice aquí? Es innegable que el derecho civil influye e impone determinadas características al proceso civil. Lo mismo ocurre con el derecho penal en relación con el proceso penal y así sucesivamente. Mm, parte especial del derecho procesal. Según yo, o sea, lo que quiere decir esta, de que lo de parte especial del derecho procesal es que la parte especial son las ramas, o sea, la rama civil, pues tiene de que derecho procesal civil. La parte laboral tiene de que procesal laboral. Eso es lo que quiere decir. La parte especial en sí es como la materia, por así decirlo, la rama, que tiene también derechos procesales, también penal, también mercantil, también constitucional y no sé qué otra materia, la verdad. Bueno, es de las que he visto y he estado viendo. Y pues aquí viene otro punto que dice,
Siguiendo las ideas de Carlos Viada y Héctor Fix Zamudio, podemos distinguir los siguientes tipos de procesos, perdón. El primero es el proceso de interés individual o privado, en el cual predomina el principio dispositivo, con iniciativa de parte y disponibilidad del objeto del proceso. El segundo es el proceso de interés social, en el cual rige el principio de igualdad por compensación, con iniciativa de parte, pero indisponibilidad del objeto del proceso. El tercero es el proceso de interés público, en el cual impera el principio publicístico, con intervención normalmente de dos órganos del Estado con funciones de juez y parte, y una relativa indisponibilidad del objeto del proceso, que admite modalidades y salvedades. O sea, esto también XD. El derecho procesal dispositivo. Como su nombre lo indica, ese sector tiene como principio formativo rector el principio dispositivo, producto de la ideología liberal e individualista. El principio mencionado ha sido entendido tradicionalmente como aquel que permite a las partes disponer tanto del proceso, que es monopolizando su iniciativa e impulso y determinando su objeto, como el derecho sustantivo controvertido. La disposición de este último se puede llevar a cabo a través de actos unilaterales, como el desistimiento o el allanamiento, o bilaterales, que es la transacción. Esto, a ver qué dice el poder, precisamente disponibilidad. Mira, aquí dice, Fix Zamudio sostiene que el principio dispositivo no es sino la expresión en el campo procesal del principio de la libertad de estipulaciones o de la autonomía de la voluntad que predomina en el derecho privado. O sea, es como la voluntad de la persona de ejercer su derecho de acción o de pretensión, o de en sí de salirse, como es aquí, unilateral, que es el desistimiento o el allanamiento, y el bilateral, que es la transacción. A ver qué dice aquí. ¿Quién? Radbruch escribió, este principio convierte el proceso en un libre juego de fuerzas entre las partes contendientes, como si los litigantes fuesen dos jugadores de ajedrez de fuerzas equilibradas, dos adversarios ingeniosos guiados por un egoísmo bien entendido, situados ambos en un plano de igualdad y que no necesitan para nada de la ayuda del juez. ¿Qué onda con esta definición? Está muy raro esto. Vamos a ver qué dice. Bueno, básicamente yo entiendo que esto de que el derecho procesal dispositivo es como la voluntad de las personas al estar en el proceso, ¿sabes? De que quieren estar, que bueno, y si no, pues se salen, prácticamente. Y luego viene. No, es que aquí vienen todos. Sí, bueno, mira, vienen como que genera. Bueno, yo nada más tuve una definición chiquita de cada uno. El derecho procesal civil es la disciplina que estudia el conjunto de normas que regulan el proceso a través del cual se solucionan los litigios que versan sobre la interpretación o aplicación de normas sustantivas civiles. Creo que están muy fáciles porque te voy a decir, el derecho procesal mercantil, todo lo que tiene que ver con la materia mercantil. El derecho procesal mercantil es la rama especial que se ocupa del estudio del conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso destinado a solucionar los litigios de carácter mercantil, es decir, los litigios que derivan de actos que las leyes definen como mercantiles. Así va a decir todos, o sea, no, está bien, está muy sencilla, como que muy X. Procesal social. Uno, derecho procesal, extraño a todos los principios tradicionales, sin exceptuar uno solo de ellos, ha debido surgir para establecer, mediante una nueva desigualdad, la igualdad perdida por la distinta condición que tiene el ordenamiento económico de la vida, los que ponen su trabajo como sustancia del contrato y que los sirven de él para satisfacción de sus intereses. Esto no tiene nada que ver, pero bueno. La idea central en que el derecho social se inspira, o sea, prácticamente esto X, pero el derecho procesal social, hay dos materias
creo que vienen aquí. Aquí está. El primero es del trabajo, o sea, laboral. Eso es un derecho social. Tiene un conjunto que regula el proceso por medio del cual controversias de contratos, nombramientos o relaciones de trabajo. Y el segundo derecho social, porque así está tipo establecido, clasificado, es el agrario. La rama especial que se ocupa del derecho, perdón, del estudio de conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso a través del cual se da solución a los conflictos sobre la propiedad, la posesión y el uso de inmuebles rurales, así como la interpretación y aplicación de contratos agrarios. Esos conflictos pueden surgir entre los núcleos de población ejidal o comunal y los propietarios privados, entre los propios núcleos entre sí o entre los integrantes que son ejidatarios o comuneros de dichos núcleos. Entonces, podría decirse que esa es como otra clasificación, o sea, derecho privado, que es, no sé, civil, mercantil. Según yo solo son esos dos de privado. Y luego derecho público, que es todo además de que penal, fiscal, de que constitucional, bueno, constitucional no en sí, administrativo, y el derecho social, que es el derecho laboral y el derecho agrario. Pero más que nada es el derecho social, o sea, el agrario no se ve mucho. Derecho procesal de la seguridad social, ese tampoco, o sea, esto no. Veamos. El derecho procesal publicístico, ese tercer sector de la parte especial del derecho procesal se caracteriza porque las diversas disciplinas que comprende estudian procesos en los que normalmente el Estado tiene una doble intervención a través de órganos distintos e independientes, como parte, ya sea actora o demandada, y como juzgador. Así ocurre en el proceso penal, en el que el Estado, por un lado, asume el papel de parte acusadora por medio de la institución del Ministerio Público, como lo llaman en nuestro país por influencia francesa, o Ministerio Fiscal, eso no. Y por otro lado, desempeña la función del juzgador penal. O sea, prácticamente esto, o sea, el derecho publicístico es cuando el Estado es la parte actora demandada y es el juez. O sea, en derecho penal es el Ministerio Público y el juez. Por último, en el proceso familiar y estado civil, si bien las partes regularmente son personas particulares, hay una evidente tendencia a dar intervención a un órgano del Estado, el Ministerio Público, para que encargue proteger los intereses jurídicos de los menores, los incapacitados de la familia como institución, pues lo mismo, igual que el derecho penal. Aquí viene, bueno, pues parte del derecho publicístico, es el derecho procesal penal, la disciplina que estudia el conjunto de normas que regulan el proceso destinado a solucionar las controversias sobre la comisión de delitos y la aplicación de las sanciones penales a quienes resulten responsables de haberlos perpetrado. ¿Cuál otra? ¿Cuál letra? Ay, ¿cuál otra? Vamos a ver. El derecho procesal administrativo es la rama especial que estudia el proceso destinado a solucionar los conflictos que surgen entre los particulares y la administración pública, con motivo de la interpretación y aplicación de los actos y contratos de carácter administrativo. O sea, es que te dicen lo mismo. Procesal familiar y estado civil regula lo que tiene que ver con la familia y el estado civil de las personas. Está muy facilito esto. Derecho procesal constitucional regula todo lo que tiene que ver con la Constitución y pues el Estado en sí. O sea, esto ya da más rápido. Y creo que hasta aquí lo tengo porque ya no tengo nada. Ah, sí, tengo más aquí. O sea, se cagué todas las que me salté yo. Ni modo. Y a ver, el derecho procesal electoral, pues tiene que ver todo con materia electoral, ¿verdad? Eso está muy sencillito también. O sea, prácticamente te está diciendo de que la palabra ahí la más echa mucho rollo. Y hasta ahí tengo yo. Sí, porque aquí ya no tengo más. Entonces yo creo que hasta aquí le dejamos. ¿Qué es esto? Eso es de 5, sí. Aquí le dejamos
y ya después, tipo mañana, si puedes mañana a las 9. Sí, sí puedo. Ah, ok. Entonces mañana, pues ya de que, déjame quito esto, pues ya de que nos conectamos y vemos de que cuál está el mejor, o sea, bueno, no cuál es el mejor, sino de que ya también yo después de haberlo visto más, de que, ay, mira este tema, vamos a hablar de esto, o sea, más general, ¿sabes? Y cosas que sí puedan venir en el examen. ¿Sí? Sí, sí, está Ok. muy bien. Bueno, em, ahorita te paso de que las guías por Teams como quiera, para que las vayas, para que las tengas, ¿sabes? Y por si las quieres ir leyendo. Sí. Sí, Bueno, te dejo y nos vemos. Déjame quitar la grabación.